Buenos días, estudiantes. Hoy, lunes 11 de enero del 2021, continuamos en la semana número 31. En este día vamos a ver la actividad número 1 del proyecto 6. Tema: el mundo y sus diferentes lenguas. Recuerda que esta materia que vas a recibir en este día corresponde a la asignatura de lengua y literatura. Observa el siguiente cuadro que contiene las lenguas más habladas en la actualidad y comenta en familia. Alrededor del cuadro que vamos nosotros a leer, vemos imágenes, ¿verdad? Estas imágenes representan a cada uno de los países que están dentro del cuadro. Bien, vamos a ver las lenguas que conocemos que existen en el mundo. Tenemos el mandarín, ¿sí? El mandarín, el idioma mandarín, lo hablan 960 millones de personas. El mandarín es el idioma chino. Por eso aquí está la imagen representando a idioma, a la lengua. Luego tenemos el hindú, lo hablan 310 millones de personas. Aquí tenemos las imágenes hindú. Luego tenemos el lenguaje árabe, que es hablado por 290 millones de personas. Aquí tenemos la imagen del lenguaje árabe. Luego tenemos el lenguaje ruso, que es hablado por 144 millones de personas. Aquí tenemos la imagen rusa. Luego tenemos la lengua japonesa, que es hablado por 120 millones de personas. Aquí tenemos la imagen que representa a la lengua japonesa. Luego tenemos el idioma inglés, que es hablado por 360 millones de personas. Aquí tenemos la imagen del lenguaje inglés. Luego tenemos el español que lo hablan 400 millones de personas, ¿sí? Luego tenemos el idioma portugués, que es hablado por 200 millones de personas. Aquí está la imagen que representa al lenguaje portugués. Luego tenemos el lenguaje bengalí, que es hablado por 190 millones de personas, ¿sí? Y por último, el lenguaje alemán, lo hablan 90 millones de personas, ¿sí? Bien, continuamos. Importancia de las lenguas. Una lengua, además de permitir la comunicación, representa la cultura del pueblo que la habla. Es el elemento que constituye el primer referente de identidad para sus hablantes, pues es mediante la lengua que las personas interpretan la realidad de su entorno. Con la pérdida de una o varias lenguas, toda la sociedad se podría perjudicar en el conocimiento, la ciencia y el arte. Asimismo, se podría perder una forma de entender y representar el mundo. Actualmente hay 6.000 lenguas que se hablan en el mundo. Aquí tenemos los continentes que representan nuestro mundo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el continente americano. Dice, en América se habla el 19% de las lenguas del mundo. Luego acá tenemos el continente europeo. En Europa, solo el 3% de todas las lenguas del mundo. Luego acá tenemos el continente asiático. En Asia se localizan 32% de las lenguas habladas en el mundo. Acá tenemos el continente africano. Le sigue África con un 30%. Y en el Pacífico el 15% de lenguas habladas en el mundo.
Según una investigación en el año de 1970, en nuestro país, el Ecuador, existía 16 lenguas ancestrales en el 2015. Solo 13, es decir, en 45 años han desaparecido 3 lenguas. Por ello, la preservación de las lenguas originarias del Ecuador ayuda a fortalecer la identidad lingüística de los hablantes de cada pueblo, su manera de pensar y su originalidad, abarcando las más variadas manifestaciones del arte, la ciencia y las creencias. Para ampliar este tema, puedes leer en el texto integrado de Lengua y Literatura del sexto año de Educación General Básica Media, desde la página 10 hasta la número 13. Bien, igual aquí ya yo te he traído las páginas. Estas son las páginas que tú vas a leer. Dice, el mundo y sus diferentes lenguas. ¿Sí? Tenemos un gráfico, ¿sí? Este territorio que tú ves aquí en este gráfico es nuestro país, el Ecuador, ¿sí? Y aquí están las lenguas que se habla en nuestro territorio, el Ecuador, ¿sí? Bien, acá tenemos como numeral 2 los diferentes tipos de lengua que hay en el mundo. Te voy a dar lectura a la importancia de las lenguas. Una lengua, además de permitir la comunicación, ¿qué representa? Representa la cultura del pueblo que la habla. Es el elemento que constituye el primer referente de identidad para sus hablantes, pues es mediante la lengua que las personas interpretan la realidad de su entorno, con la pérdida de una o varias lenguas. Toda la sociedad se perjudica en el conocimiento, en la ciencia y en el arte. También se pierde una forma de entender y representar el mundo. Actualmente hay 6.000 lenguas que se hablan en el mundo, lo que ya te estuve repitiendo anteriormente, ¿verdad? Ya. Esto vas a leer de tal manera que puedas entender sobre el tema que estamos tratando. De la misma manera vas a copiar, vas a pasar en tu cuaderno de lengua y literatura. Continuamos acá con la otra página, que es la página número 13. Asimismo, están haciendo referencia a las lenguas que existen en nuestro país. Ahora, vas a contestar en tu cuaderno u hoja reutilizable con la ayuda de algún familiar las siguientes preguntas. Primera, ¿por qué cuando una lengua desaparece es una pérdida para la cultura? Deja un espacio de unas 3 líneas para que puedas responder. Segundo, ¿qué lenguas en Ecuador están en peligro de extinción? Asimismo, deja un espacio para que puedas responder a la pregunta. Tercero, ¿conoces a personas que hablan una lengua originaria del Ecuador? ¿Cuál? Bien. Estas mismas preguntas, nosotros más adelante ya vamos a ver las respuestas. Dice, ¿por qué cuando una lengua desaparece es una pérdida para la cultura? Por ejemplo, aquí tenemos 2 niños que están representando a una cultura de la serranía ecuatoriana, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué
Cuando una lengua desaparece es una pérdida para la cultura. ¿Qué lenguas en Ecuador están en peligro de extinción? Aquí tenemos las lenguas, la Huaypi, Agua y Siapedi Épera. Son las dos lenguas que están en peligro de extinción, porque ya las costumbres están pues cambiando y las generaciones ya prácticamente están olvidando de aprender qué cosa, ese dialecto, esa lengua. Y la última, ¿conoces a personas que hablan una lengua originaria del Ecuador? ¿Cuál? Aquí, por ejemplo, en el gráfico podemos ver, ellos son indígenas, ¿verdad? De la serranía ecuatoriana, claro. Y ellos hablan ¿qué lengua? El quichua. ¿Ya? Entonces, ¿conoces a personas que hablan una lengua originaria del Ecuador? Tú dices sí. ¿Cuál? Los indígenas de nuestra serranía ecuatoriana. ¿Y cuál es el lenguaje? El quichua. Ahí mismo están las respuestas. Bien, estudiante. Espero que esta clase te haya sido de mucha importancia para fortalecer tus conocimientos. Recuerda pasarla en la asignatura de lengua y literatura. Nos estamos viendo el día de mañana, martes. Como todos los días, mis recomendaciones de que te cuides y que obedezcas siempre a tus papitos. Nos estamos viendo mañana, martes. Chao.